Días. Es un gusto poder abrir la palabra de Dios juntos en esta mañana, agradecidos a Dios enormemente por su palabra y por las tecnologías que nos permiten seguir siendo alimentados por medio de las predicaciones de hermanos fieles y nos permiten mantener la comunión a pesar del distanciamiento social que estamos viviendo. Realmente vivimos una situación tremendamente atípica, una situación fuera de lo normal, muy difícil. Casi es como si estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción. Y lo que va a pasar, lo que va a suceder mañana, lo que va a pasar la semana que viene, no lo sabemos hasta qué pasa. Pero como creyentes sí tenemos certezas absolutas. ¿Cuál es esa certeza? Bueno, es la voluntad revelada de Dios por medio de su palabra. Y en estas certezas podemos y debemos basar, como hijos de Dios, nuestro día a día. Romanos capítulo 8, versículo 28, es un versículo muy repetido en estos últimos días. Un versículo precioso, una promesa tremenda de bendición para sus hijos. Y me gustaría que en esta mañana partiéramos desde este versículo que Pablo le escribe a los romanos. Dice así la palabra del Señor en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es una promesa bíblica para sus hijos. Dice que para los que aman a Dios, es decir, para los que son llamados conforme a su propósito, conforme a su decreto, para esos, todas las cosas, todo, absolutamente todo, coopera para bien. Todo ayuda para bien. Cualquier circunstancia, por buena o mala, que desde nuestra perspectiva terrenal nos parezca. Y explica esto. ¿Quién son estos? Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hay otros dos versículos preciosos en el Antiguo Testamento, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, versículos muy famosos que probablemente tengas subrayados en tu Biblia. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron mis misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Queridos hermanos, su misericordia se renueva cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Y el fundamento firme de la fe es la realidad de que Dios cumple todas y cada una de sus promesas de acuerdo con su carácter veraz y fiel. Dios es fiel y va a cumplir todas y cada una de las promesas que están escritas. Y es en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de los problemas, en el tiempo de la dificultad, en tiempo de prueba, en un tiempo como el que estamos viviendo ahora mismo, cuando debemos aferrarnos aún más si cabe, con todas nuestras fuerzas, a la palabra de Dios. Palabra que es inerrante, infalible, suficiente y que tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. John MacArthur dice en uno de sus libros, y cito, el mismo sufrimiento que revela nuestra debilidad, revela la fuerza de Dios. Cuando nosotros nos sentimos débiles, ese sufrimiento está revelando que Dios es el que tiene la fuerza, que Dios es poderoso. Además sabemos, y esta es otra promesa, que en el mundo tendremos aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y otra promesa tremenda es que aunque nosotros fuéramos infieles,
Él, Dios, permanece fiel. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo enfocamos toda esta situación? Bueno, ¿podemos tener tristeza? La respuesta es sí. ¿Podemos tener dolor? La respuesta es sí. ¿Podemos sufrir? Sí. Todo eso son sentimientos normales que puede experimentar el ser humano aún siendo hijo de Dios, pero no lo podemos experimentar como los que no tienen esperanza. Mirad, hermanos, la gente tiene esperanza en muchas cosas y aún el cristiano puede tener esperanza en muchas cosas. Hay gente que tiene depositada toda su esperanza en los servicios sanitarios, en tener un sistema sanitario sólido. Hay gente que tiene depositada toda su esperanza en un gobierno eficaz que pueda resolver los problemas. Al margen de esto, hay gente que tiene su esperanza en el deporte, en que el Atlético gane la Liga, en que el Madrid consiga 5 Champions. Hay gente que tiene su esperanza en el trabajo, quiero un trabajo mejor, quiero ascender, cuando ascienda conseguiré más cosas. Hay gente que tiene su esperanza en la familia, en dónde van a llegar sus hijos de lejos, en cuánto el Señor nos va a bendecir con una casa mejor. Pero todo eso, queridos hermanos, es pasajero. Hay una esperanza que es sublime y que está por encima de cualquier cosa. Es la esperanza que posees solo por aferrarte a Cristo y que hace que podamos vivir, que podamos afrontar todos estos problemas de una forma diferente al mundo. Es la esperanza que solo recibes en Cristo. Entonces, bueno, ¿sufrimos? Claro que sí. ¿Tenemos tristeza? Claro que sí. Pero hay algo que nos diferencia del mundo y es que tenemos esperanza en la eternidad gracias a la obra de Cristo en la cruz. Además, no es una esperanza que hayas conseguido tú por tus propios méritos, sino que la tienes en Cristo. Primera de Pedro, en el capítulo 1 y a partir del versículo 3, un pasaje precioso de la Escritura, vemos esta esperanza que poseemos. Fíjate, dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tremendo. Tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, guardada por el poder de Dios. Y todo ello no es gracias a lo que tú hayas hecho, sino que es gracias a la obra de Cristo. Y esta misma idea le dice Pablo cuando le escribe a los Efesios, ¿verdad? Que les dice: Dios os ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esa es la esperanza que poseemos. Romanos capítulo 5 también nos habla de esta esperanza. Si puedes ir ahí por un momento. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Está escribiendo Pablo de nuevo a los romanos y dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tremendo, queridos hermanos. Esta es la esperanza, es la paz que poseemos en Dios, y esa paz es la esperanza de la gloria de Dios. Esa sensación de paz que experimenta el creyente, esa sensación de reconciliación, de paz para con Dios, solo es posible si respondes a Cristo en su llamado. Si recibes al Señor, si Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, sabemos y afirmamos que la muerte es algo temporal. Es una certeza que poseen sus hijos. Es una certeza que poseemos aquellos que hemos nacido de nuevo. Aquellos que hemos experimentado, por la gracia de Dios, el arrepentimiento de pecado. Aquellos que vivimos en obediencia. Aquellos que reconocemos la sangre de Cristo. Aquellos que nos hemos acogido a los méritos de Cristo en la cruz. Aquellos que la gracia de Dios nos ha salvado. Y a menos que esto sea verdad en tu vida, no existe una esperanza real. Puedes tener esperanza en 1000 cosas, en el sistema sanitario, en 1000 cosas, pero no existe esperanza real para tu vida. La esperanza no viene por la familia, no viene por tener un padre, un hijo, un marido que sea cristiano. La esperanza no viene por tu condición social, por tu dinero, por tu cargo social, por los gobernantes del momento. La esperanza tampoco viene por tu edad. Y la esperanza tampoco viene por la parte del planeta en la que te encuentras. La esperanza solo viene gracias a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Solo hay esperanza en Cristo Jesús. Solo hay vida y vida eterna por medio de Cristo. Su obra en la cruz. Él murió por tu pecado, resucitó al tercer día y ahora vive a la diestra del Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Hechos 4:12, tremendo versículo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces cuando seguimos a Cristo, es que somos cristianos. Eso es el cristianismo. Y aún hoy, en medio de la prueba, en medio del coronavirus, el Señor está obrando de forma milagrosa y pasa a personas de muerte a vida. Él sigue obrando y salva a personas de las tinieblas a la luz. Y esto trae gloria al nombre de Dios. Así que si no estás en paz con Dios, si aún hoy estás escuchando esto y la reconciliación no es real en tu vida, estás a tiempo de ponerte a cuenta con Dios. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete. Entrega tu vida al Señor. Y si esto es real en tu vida, entonces vives y afrontas los problemas con una esperanza que nos hace diferentes al resto del mundo. Si esto es real en tu vida, es que eres un hijo de Dios, es que eres un cristiano. Y hay muchas características de un cristiano que encontramos a lo largo de la palabra de Dios. Características de un seguidor de Cristo. Características que tú y yo debemos tener si somos seguidores del Señor Jesús. Vamos a enumerar algunas de ellas. Podríamos partir diciendo que una de las características de un cristiano es el amor a Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas. Hay muchísimos ejemplos de esto en la Biblia, perdón.
Pensaba en Abraham, cómo su amor era tan grande, su obediencia a Dios era tan grande, que le llevó a estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. El Señor finalmente sabéis que no lo permitió. Entonces, una característica de un cristiano es que ama a Dios, es que lo pone como algo prioritario en su vida. Otra característica es la obediencia. Hemos sido salvados por Dios, confesamos que Dios es nuestro Padre y entonces vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Otra característica de un cristiano es el arrepentimiento. El arrepentimiento puntual que se produce en el momento de ser salvos, pero también el de cada vez que pecas. Y esto es un patrón en el Nuevo Testamento. Confrontamos el pecado, lo confesamos y nos arrepentimos. Esto significa que luchamos para que nuestra vida no esté doblegada ante ese pecado en cuestión, que ese pecado no pueda gobernar tu vida. Otra característica de un cristiano es la humildad. No te glorías en lo que tú, por tus medios, por tu fuerza puedes hacer, sino que te ves tan ínfimo ante Dios que te humillas ante Él. Entonces te despiertas, abres la ventana, ves los pájaros, ves el sol, ves las nubes, por la noche ves las estrellas, piensas en cómo puedes respirar, en cómo el Señor permite el día a día, en cómo un simple virus puede hacer tantos estragos en el mundo. Y entonces piensas, ¿quién soy yo? Te humillas y le reconoces a Él como Señor. Otra característica de un cristiano genuino es la devoción por la gloria de Dios. La devoción por la gloria de Dios. No hacemos las cosas para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Y esto así es en todo, ¿verdad, queridos hermanos? Debe ser así en nuestra familia, debe ser así en nuestro trabajo, debe ser así en nuestro ministerio. No buscamos nuestra propia gloria, sino que todo cuanto hagamos traiga gloria al nombre de Dios. Otra característica de un cristiano, de un hijo de Dios, es que vive luchando por ser separado del mundo. Es alguien que no está permanentemente a gusto en el mundo. Un hijo de Dios no puede vivir sistemáticamente deleitándose en el mundo. Esto es imposible, porque realmente el cristiano lucha por ser separado del mundo, de un estilo de vida que vive al margen de Dios. Otra característica de un cristiano es el crecimiento espiritual. No podemos ser siempre niños espirituales. No podemos ser bebés que sistemáticamente andan llorando, pidiendo leche y que no crecen. No se puede ser un bebé espiritual aún con el paso de los años. Y por eso el crecimiento espiritual es una marca de un cristiano verdadero. Esto está tremendamente ligado al crecimiento en santidad. Crecemos en santidad y somos cada día más como Cristo. Pero si hay una característica más genérica o que englobe a todas las demás, que sintetice un poco todas, es que un cristiano es alguien que tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Un cristiano es alguien que tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice el Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Oh Señor, perdón, versículo 10, estaba leyendo el 1. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Y un cristiano verdadero tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Veamos algunos versículos en el Nuevo Testamento que nos abren esta perspectiva. El primero está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3,
el versículo 35. Y recuerda que un cristiano tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Marcos capítulo 3, versículo 35. Dice así la palabra del Señor, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Juan capítulo 7, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mateo capítulo 7, versículo 21, un versículo muy conocido. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, fíjate qué tremendo contraste, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es todo el que me dice Señor, Señor, no es los que dicen que profetizan en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. A todos esos les declarará el Señor, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Leemos desde el final del 1. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y un cristiano es alguien que tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 17, da también mucha luz a esta idea. Un versículo que también seguro conoces. Dice Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo pasa. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Todo es temporal. Pero fíjate, el que hace la voluntad de Dios, aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Tremendo. Ahora bien, hay muchos ejemplos en la Biblia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay muchos. Podemos pensar en Abraham, podemos pensar en Pablo, podemos pensar en muchos. Pero hay un ejemplo sobre los ejemplos. El ejemplo más sublime es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino para hacer lo que Él quería. Recuerda, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se ajustó al máximo a la voluntad del Padre. Fíjate en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 38. Juan, capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Porque he descendido del cielo, fíjate, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No he venido para mí, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y ahora lo explica, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de obediencia, de sumisión a la voluntad del Padre. Aún siendo Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado,
se ajustó al máximo a la voluntad del Padre. Mira un poco antes, Juan capítulo 4, versículo 33 y 34. Dice que los discípulos le decían unos a otros, estaban preocupados, ¿le habrá traído alguien de comer? Y el Señor Jesús les responde, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El mayor ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios es Dios hecho hombre. Queridos hermanos, un cristiano genuino, un hijo de Dios, alguien nacido de nuevo, es alguien que desea hacer la voluntad de Dios. Y Santiago, que es la carta que estaremos en esta mañana, nos dice que hacer la voluntad de Dios es una prueba de una fe genuina. Hacer la voluntad de Dios es una prueba de una fe genuina. Estaremos en esta mañana por un tiempo breve en Santiago capítulo 4, los versículos 13 y 14. Santiago capítulo 4, los versículos 13 y 14. La carta de Santiago, como sabes, es una carta muy breve. La puedes leer de principio a fin en un momento. Son solo 5 capítulos en los que Santiago pone a la luz las características de una fe genuina y lo hace desde un punto de vista práctico. Y seguro que has leído, tal vez has estudiado en alguna ocasión la carta de Santiago. Su autor, Santiago, era medio hermano de Jesús. Fue alguien que en un primer momento había rechazado a Jesús como Mesías, pero que más adelante creyó, como vemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. Santiago había visto personalmente, cara a cara, a Cristo Jesús resucitado, y esto le confería cierta autoridad en sus escritos. Esta carta tiene un énfasis tremendamente práctico. Él quería que los receptores, aquellos que iban a leer su carta, y aún nosotros que la leemos, él quería que fueran obedientes a la palabra de Dios, y que fueran obedientes a la palabra de Dios sin reservas, que tuvieran una conducta piadosa. Y además Santiago nos recuerda que la fe produce obras. Que alguien que ha nacido de nuevo produce obras de alguien que ha nacido de nuevo. Y Santiago dice, bueno, ¿queréis saber si sois cristianos? ¿Queréis saber cómo vive un cristiano? Y nos muestra la fe desde un punto de vista práctico. Y es una carta tremenda. Fíjate, él habla de cómo afrontar las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él habla de la necesidad de ser hacedores de la palabra de Dios. 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago también habla de la acepción de personas. Capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Él habla de la fe y las obras, 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A partir del capítulo 3, él habla de nuestra manera de hablar. El capítulo 4 habla de la amistad con el mundo, ¿verdad? Versículo 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto verifica lo que hablábamos anteriormente de características de un cristiano genuino. Y a partir del versículo 5 se dirige a los poderosos y también da consejos prácticos para la vida del creyente que espera la venida del Señor. Una carta tremendamente práctica que te animo a leer también en este tiempo. Y en el capítulo 4, los versículos 13 y 14, donde nos vamos a centrar,
en este tiempo, Santiago nos presenta la insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios. La insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios. Los versículos del 13 al 17, que es el párrafo, nos enseñan a cómo responder a la voluntad de Dios. Pero en esta mañana nos vamos a centrar en los versículos 13 y 14 y vamos a ver lo insensato de no hacer caso a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, versículo 13 de Santiago, capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es insensato no hacer caso a la voluntad de Dios. Y sin perder esta cita, me gustaría, para dar más luz a esto, leer una parábola del Señor Jesús en Lucas, capítulo 12, los versículos 16 al 21. Lucas, capítulo 12, los versículos 16 al 21. Misma idea, donde vemos que es algo inútil dejar a Dios a un lado y hacer todo al margen de su voluntad. Fíjate, parábola del Señor Jesús. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Queridos hermanos, demostramos insensatez si no hacemos caso a la voluntad de Dios. Y Santiago nos dice esto mismo. Esto es lo que Santiago quiere transmitir por medio de estos versículos. Y vemos la ilustración con un hombre de negocios. Él usa un hombre de negocios para hacernos ver que es insensato no hacer caso a la voluntad de Dios. Y da dos razones que están en el versículo 14. Pero fíjate, vamos al versículo 13, donde se presenta un estilo de vida. Y en este caso, como digo, es un hombre de negocios. Y puedes pensar, bueno, esto está hecho para un hombre de negocios. Pero no es así. Es una ilustración que es aplicable para tu vida, es aplicable para tu familia, es aplicable para tu trabajo y es aplicable aún para tu ministerio. Empieza el versículo 13 y dice, vamos ahora. O dicho de otra forma, oíd, oíd ahora. Esto es una expresión que usa Santiago para llamar la atención. Quiere captar la atención. Y es una expresión que solo aparece en el Nuevo Testamento dos veces. Una aquí, en este versículo 13 del capítulo 4, y otra un poco más adelante, en el capítulo 5, versículo 1, que dice, vamos ahora ricos. Son las únicas dos veces que aparece esta expresión y lo hace para llamar la atención. Está diciendo, atendedme, oídme, necesito captar vuestra atención. Y se dirige particularmente a esas personas. Dice, los que decís. Atendedme, oídme, aquellos que decís. Y decís no es que lo diga con la boca, no es que lo digan con su palabrería, sino que da la idea de que es un estilo de vida marcado por esa conducta. Los que decís son aquellos que viven y marcan su vida conforme a este estándar de vida. Hablando, pensando y planificando de esta manera. Fíjate, versículo 13. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, ¿qué estilo de vida? Este hombre de negocios planifica su vida de esta manera.
Él elige cuándo. Él dice hoy y mañana. Él establece su tiempo. Además, Él elige su destino. Fíjate, iremos a tal ciudad. Iremos a tal ciudad. Como dice la Biblia de las Américas. Iremos a tal o cual ciudad. Elige la ciudad. Además, es alguien que elige la duración. Estaremos allá un año. Él sabe, es alguien que elige también la actividad que va a llevar a cabo. Y traficaremos, o como dice las Américas, haremos negocio. Y, por último, aún planifica y tiene claro su beneficio, dice la palabra del Señor, y ganaremos y tendremos ganancia. Muchas veces, queridos hermanos, vivimos de esta forma. Y verdaderamente la Biblia no condena una planificación sabia y prudente. De hecho, la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser planificados. Pero lo que la Biblia dice, lo que Santiago nos dice aquí, es que no hagamos todo eso al margen de la voluntad de Dios. Que cuando planifiquemos todo esto, que cuando hagamos todo esto, que cuando vivimos de esta manera, no lo hagamos al margen de la voluntad de Dios. No seamos antropocéntricos, centrados en nosotros mismos, en nuestras intenciones, en nuestros deseos, sino que lo primero que hagamos sea buscar la voluntad de Dios. No seamos insensatos de dejar a un lado en todo cuanto planeamos y cuanto hacemos a Dios. Y a veces, queridos hermanos, nos subimos a la rueda de la vida, nos subimos al día a día y no nos conformamos en el hoy, nos centramos en el mañana, planificamos mucho en nosotros mismos, planificamos mucho en el qué vendrá, ¿verdad? Hablaba mucho con esto de mis padres en el momento de su jubilación, ¿verdad? Y es importante vivir con una perspectiva divina, vivir con la perspectiva de la voluntad de Dios. Aún en el ministerio debemos de hacer esto. Aún cuando queremos enfocar nuestra perspectiva ministerial, también debemos supeditarla a la voluntad de Dios. Es insensato dejar a Dios a un lado cuando planeamos o cuando llevamos a cabo nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué es insensato? ¿Por qué es algo incoherente? ¿Por qué no es algo bueno? Él nos da dos razones en el versículo 14. Dos razones en el versículo 14. Fíjate. ¿Cuándo? No sabéis lo que será mañana. Esta es la primera razón. No sabes lo que va a ser de ti mañana. No sabes lo que va a ser de ti mañana. Durante 3 años y medio, miles de deportistas a lo largo y ancho del mundo han condicionado sus vidas preparando el evento deportivo del año, los Juegos Olímpicos. Han sacrificado tiempo de estar con las familias, han sacrificado horas de ocio por entrenar, han sacrificado placeres alimenticios para llevar una dieta exhaustiva y estar lo más preparados para unos Juegos Olímpicos, los de Tokio este verano. Que de un momento a otro, de un día para otro, una causa sobrevenida ha hecho que se posponga. Aún piensa en ti mismo. No te podías imaginar lo que estás viviendo ahora mismo hace 3 semanas. Nadie se podía imaginar esto hace 3 semanas. Pero algo sabemos, queridos hermanos, y es que todo, absolutamente todo, está sometido a la voluntad de Dios. Y tú y yo no sabemos lo que va a ser de nosotros mañana. Y esta misma idea la da Proverbios. Proverbios es un libro de sabiduría, ¿verdad? Se conoce así. Proverbios capítulo 27, versículo 1, nos da esta misma idea. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabes qué va a dar de sí el día. Así que no te jactes en el día de mañana.
No concentres todos tus esfuerzos, no concentres tu mente, no concentres todo en el día de mañana, porque no sabes lo que va a ser de ti mañana. El ser humano, tú y yo, ignoramos por completo el futuro. Y Dios es el único que conoce el futuro. Y esto lo leíamos la semana pasada en Isaías capítulo 46, los versículos 9 y 10. Pero tú, querido hermano, yo, somos ignorantes. No podemos conocer el futuro. Y si no sabemos lo que va a pasar, si no sabes lo que va a ser de ti mañana, entonces, ¿qué es lo único que puedes hacer? Vivir confiando en Dios. Vivir confiado en Dios. Otro proverbio muy conocido en el capítulo 3, seguro que subrayado en tu vida, en tu Biblia. Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No sabes lo que va a ser de ti mañana. Pero aquí, en la palabra de Dios, tienes la receta para hoy. El Salmo 37, los versículos 3 al 5, nos dan también la receta para hoy. Salmo 37, los versículos 3 al 5. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. No sabes lo que va a ser de ti mañana, pero tienes el alimento aquí para el hoy. Así que, querido hermano, Santiago nos dice que no pongamos nuestra perspectiva en lo que va a venir, dejando a Dios a un lado, porque no sabemos, no tenemos la capacidad de saber lo que va a ser de nosotros mañana. Así que no podemos ser ignorantes. No podemos buscar nuestra propia voluntad. No podemos vivir ignorando la voluntad de Dios, porque no sabemos lo que va a ser de nosotros mañana. Y nos da un segundo motivo, Santiago, en este versículo 14, y es la brevedad de la vida. Fíjate, porque ¿qué es vuestra vida? Santiago comienza con una pregunta que no aparece en la Biblia de las Américas, pero que no cambia el sentido del texto. Santiago dice, ¿qué es vuestra vida? Intentando dar a entender que la vida es breve. Y hace esta pregunta de modo retórico. ¿Qué es vuestra vida? Y piénsalo, hermano, ¿qué es vuestra vida? ¿100 años? ¿110? ¿120? Aún si tenemos, el Señor nos bendice con una salud de hierro, ¿verdad? Pero tal vez 70, tal vez 60. No sabemos qué es nuestra vida. Y debemos examinar personalmente esta pregunta y responder a esta pregunta de manera personal. ¿Qué es tu vida? Santiago pone el ejemplo de lo que es la vida. Y la segunda razón por la que es insensato dejar a un lado la voluntad de Dios es que la vida es breve. La vida es breve. Fíjate, Santiago dice que ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay un refrán muy famoso, ¿verdad? Que probablemente todos conocemos, que dice, mañanitas de niebla, tardes de paseo, ¿verdad? Y en zonas como Sevilla, esto lo vemos porque tiene un río además precioso y que muchos tenemos ya ganas de ver cuando nos dejen salir a la calle, ¿verdad? Pero hay un río y hace que cuando es invierno, cuando hace frío, haya niebla por la mañana. Pero sabemos que aunque se levanta muy nublado, que los que madrugamos tenemos que poner el antinieblas para llegar al trabajo, sabemos que luego se va la niebla y que va a salir el sol. Y esto es una constante, a no ser que vivas en Ponferrada o en zonas del norte donde la niebla no se va, ¿verdad? Pero en el sur, en la mayoría de sitios, la niebla desaparece, se va y disfrutamos del sol.
Y así dice Santiago, así dice la palabra de Dios, que es la vida, como neblina, que aparece un poco de tiempo y se desvanece. Es como el humo de las chimeneas, ¿verdad? Que lo vemos salir en un primer momento y se va. A veces veis el humo de los aviones que deja del combustible, lo veis por un tiempo, pero finalmente desaparece. Es como el vapor de una taza de té que cuando está caliente lo vemos, lo notamos, pero que en el momento que se enfría desaparece. Y Santiago dice, no seas ignorante, porque así es la vida. Y no seas ignorante de dejar a Dios a un lado, porque la vida es muy breve. Y Job sabía esto muy bien. Fíjate, ve un momento al libro de Job. Job capítulo 7. Dice el versículo 6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Versículo 9 del capítulo 7 de Job. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Job capítulo 8, versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. La vida es breve. El Salmo 90, el Salmo 102, el Salmo 103, todos estos textos nos llevan a la misma idea, a la brevedad de la vida. La fórmula para agradar a Dios es apegarnos a su voluntad. Intentar alinearnos tanto como sea posible con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Recuerda la oración del Sermón del Monte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Y oramos de esta manera, pidiendo a Dios, que es nuestro Padre, le pedimos que nuestra vida se alinee con la voluntad de Dios. Y debemos orar así, y ese debe ser el deseo real de nuestro corazón. Queremos que nuestra vida se alinee conforme a su voluntad. Una implicación, una aplicación directa de que la vida es breve, es que debemos estar preparados. Debemos estar preparados para partir con el Señor. Debemos vivir alerta, redimiendo el tiempo, invirtiéndolo en lo verdaderamente importante. ¿Cuántas veces invertimos tiempo, esfuerzo, sacrificio en cosas que son tremendamente pasajeras? Vivimos a veces afanados, preocupados por cosas temporales que son efímeras. Y el recordar estas verdades, el recordar la brevedad de la vida, nos debe de animar a estar preparados, a vivir alerta, redimiendo el tiempo, ocupándonos en nuestra salvación, sabiendo que la vida es breve. Redime el tiempo e inviértelo en lo verdaderamente importante. Queridos hermanos, debemos de vivir lo más alineados posible a la voluntad de Dios. Por dos motivos. Porque no sabemos lo que va a ser de nosotros mañana. No sabes lo que va a ser de ti mañana. Y porque la vida es breve. Fíjate en el versículo 15 de Santiago 4. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto, queridos hermanos, no es una coletilla que habitualmente usamos, ¿verdad? Que está bien que la usemos, ¿verdad? Decimos, bueno, mañana hablamos si Dios quiere, mañana nos vemos si Dios quiere, y está bien, pero lo que aquí dice Santiago, lo que dice la palabra del Señor es que eso debe ser una realidad en tu vida. Verdaderamente cada acto de tu vida debe de estar con este condicionante. Si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Es una realidad en tu vida. Así que todo cuanto planificas en tu vida, cómo enfocas tu vida, debe de ser conforme a la voluntad de Dios. El patrón no es el que nos impone esta sociedad, ¿verdad?
Esta sociedad quiere que eduquemos a nuestros hijos de una manera, quiere que nuestras mujeres ocupen una posición particular, quiere que nuestros hijos crezcan conociendo unos principios, que la vida social esté regida por unos valores, pero nosotros debemos de vivir al margen de esto y situar en el patrón central a Dios. Dios está en el centro y nosotros nos alineamos conforme a su voluntad. Buscamos su voluntad que está revelada en la palabra de Dios. Entonces es cuando deseas que tu familia, tu trabajo, tu ministerio, todo se enfoque conforme a la voluntad de Dios. Y el cristiano debe someter sus planes al señorío de Cristo. A veces nos llenamos la boca y es algo personal en mi vida, ¿verdad? De hablar en gran manera, de reconocer con mi boca el señorío de Cristo. Pero a veces, cuando examino mi vida, cuando podemos examinar nuestra vida, vemos cuántas veces sobramos dejando a un lado el señorío de Cristo. Queridos hermanos, nosotros ignoramos el futuro. Y ahora vivimos una circunstancia que da buena prueba de ello. Es algo que se nos escapa. Además somos frágiles y también lo estamos viendo. En el día de ayer, 834 personas murieron por un pequeño virus microscópico. La vida es breve. Y es en la aflicción cuando debemos enfocar nuestra mirada más allá de nuestro horizonte terrenal. Es en la aflicción cuando podemos ver que esta tierra no es nuestro fin. Y cada prueba que experimentamos, como decía Paul Washer en una entrevista que escuchaba ayer, cada prueba que experimentamos tiene un propósito principal y es llevarnos de nuevo a los pies del Señor. Y todo esto, este pasaje que hemos leído en Santiago, queridos hermanos, nos debe poner alerta para saber que es insensato tratar de vivir ignorando la voluntad de Dios. Es un error y es impropio de un cristiano. Si vives tu vida, si haces tus planes como si Dios no existiera, entonces llevas una conducta inconsecuente con la fe genuina, salvadora, que somete todo a Dios. Un cristiano genuino es alguien que tiene un deseo permanente de hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos consuelo, en ella encontramos ánimo, Señor. En ella encontramos dirección para nuestra vida. Señor, vivimos tiempos difíciles, de aflicción, Señor, de prueba. Y son tiempos, Señor, en los que debemos aferrarnos aún más si cabe a tu palabra. Vivir confiados en ti, sabiendo que todo cuanto pasa en nuestra vida, si hemos sido redimidos por tu sangre, si somos tus hijos, todo nos ayuda a bien. Señor, ayúdanos a aceptar esta verdad, a deleitarnos en esta verdad y a vivir confiadamente en ti. Y queremos, Señor, como hemos visto en esta mañana en tu palabra, no ser necios, no ser insensatos de enfocar nuestra vida dejándote a un lado. No queremos ser como este hombre de negocios que planifica, que elige todo y que lo hace fuera de tu voluntad. Señor, no sabemos lo que va a pasar mañana, no conocemos el futuro, solo tú tienes el poder, la soberanía, el control, la omnisciencia de conocer el futuro. Señor, y nosotros debemos de vivir confiando en ti. Señor, la vida es breve. Es como neblina, Señor, que aparece por un tiempo y se desvanece. Ayúdanos, Señor, a entender esto y que verdaderamente planeemos, vivamos nuestra vida, no como si tú no existieras o como un
elemento al que acudir solo como consejo, sino vivir verdaderamente planeando y sometiéndonos a tu voluntad. De esta manera, Señor, reconocemos que eres soberano, que eres el Señor, que todo está bajo tu control, que nada se escapa, Señor, de Él. Y te pedimos, Señor, que nuestro deseo permanente sea de hacer tu voluntad, de vivir alineados conforme a tu voluntad, porque esto te agrada, Señor, y esto traerá gloria a tu nombre. Gracias por la salvación, gracias por la obra de Cristo, gracias por la esperanza que en Él tenemos, Señor. Y te pido que si aún alguna persona no te conoce, Señor, que tú puedas tocar en su corazón, Señor, y puedas hacerle nacer de nuevo, experimentar el gozo de la vida eterna. Y aún, Señor, te pido por todos mis hermanos, en momentos de prueba, de aflicción, de debilidad. Señor, en momentos que vemos cuán pequeños somos, que en este tiempo reconozcamos tu majestad, tu señorío, tu grandeza, Señor. Nos deleitemos en ti. Y esto nos lleve, Señor, a predicar el único evangelio que salva vidas. Señor, que vivamos anunciando las buenas nuevas de salvación en cada lugar, en cada rincón. Señor, y que más personas, si es tu voluntad, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Queremos ser sal, luz, Señor, en medio de nuestros entornos. Y te pedimos, Señor, que tú traigas bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, Señor, y que verdaderamente estemos confiados en este perfecto salvavidas que tenemos, Señor, en esta preciosa esperanza que nada ni nadie nos puede quitar. Gracias, Señor, por todas las promesas que tenemos reservadas para nosotros y en las cuales nos deleitamos. A ti sea la gloria, ahora y siempre. Esto oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.